Buenas tardes, hermanos. Un gran privilegio otra vez de estar aquí delante de ustedes para compartir una meditación realmente. Esta semana he estado leyendo el libro de la carta del apóstol Juan, primera de Juan, y quería compartir lo que siento que en mi corazón Dios ha tocado mi corazón, me ha hecho pensar, me ha hecho reflexionar, me ha hecho ver estos versículos que el apóstol Juan escribió. Y les invito a abrir sus Biblias en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 1, del versículo 1 hasta el 10. Y ¿qué tal si es que nos acostumbramos a leerlo todos juntos? ¿Ok? Vamos a leer esta porción de la palabra de Dios. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Jehová Dios Santo, poderoso, en esta tarde, Señor, hemos leído tu palabra, Señor. Abre nuestros corazones, nuestros entendimientos, nuestro entendimiento, Señor, para poder recibir tu palabra, Señor, para poder aprender de ti qué es lo que quieres decir, Señor, qué es lo que requieres de nosotros, de tu pueblo y de aquella persona que no conoce al Verbo eterno de Dios. Que tu Espíritu Santo le convenza y pueda Él entregar su vida al Señor. Señor, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Tiempos donde por todo lado estamos siendo influenciados. Leemos, escuchamos, vemos las noticias de muchos hombres y mujeres que están influenciando nuestro pensamiento, nuestra manera de vivir. Y mucha de esa influencia que recibimos, hermanos, a diario, está en contra de la palabra del Señor. Hoy más que nunca necesitamos de la palabra de Dios para hacer frente a toda esa inmensa información que nos llega a nuestras mentes, a nuestros hijos, a nuestros niños, que tratan de desviar nuestros corazones del Señor. Mucho más que nunca necesitamos la palabra de Dios para poder nosotros conducirnos sabiamente en este mundo. Y la respuesta a esta confusión la encontramos en la palabra de Dios y específicamente en este libro de Juan. Así como en nuestros tiempos, en los tiempos del apóstol Juan, se levantaron muchos falsos maestros dentro de la iglesia para confundir a la iglesia del Señor.
Se levantaron hombres y mujeres que comenzaron a predicar un evangelio totalmente diferente. Un evangelio que no estaba de acuerdo a lo que la palabra de Dios había dicho. Y el apóstol Juan, como el último de los apóstoles que quedaba en ese tiempo, recuérdense, les doy un contexto histórico. Cuando Juan escribe aquí, muy probablemente Juan era un anciano. Los grandes apóstoles del Señor, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, ya habían sido sacrificados para el Señor. Y Juan era el último de los hombres, del hombre que había quedado. Y este siervo de Dios se levanta en medio de esa confusión religiosa que estaba apartando la iglesia del Señor, que estaba distorsionando el evangelio del Señor. Juan se levanta con la autoridad de un apóstol, como aquel que había visto al Señor Jesucristo, como aquel apóstol cuyo mensaje tiene validez porque él había visto el mensaje del Señor Jesucristo, él había contemplado al Señor Jesucristo, él había tocado al Maestro. Este mensaje, hermanos, lo necesitamos hoy más que nunca para poder hacer frente a herejías, a enseñanzas que están haciendo daño a la obra del Señor. Y el apóstol Juan se levanta y empieza su carta y dice lo que era desde el principio. Y me imagino Juan 60 años después, un ancianito, pero sus memorias, las vivencias que él había tenido con el Señor Jesús eran tan vívidas en su corazón y en su mente que él las pudo recordar como que se hubiera pasado hace unos pocos días. Y Juan dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante ¿a quién? Al verbo de vida. Juan hace frente a aquellos hombres y mujeres que ni siquiera habían conocido al Señor Jesucristo, que ni siquiera habían escuchado al Señor Jesucristo. Les hace frente y les dice, mis ojos contemplaron al Maestro, mis manos tocaron su rostro. Y este es el mensaje que yo les traigo a ustedes tocante a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuando tenemos duda acerca de algo, nuestra mente, nuestra inteligencia nos lleva a escudriñar, a buscar las fuentes de la verdad. ¿Estoy de acuerdo? Cuando tenemos una duda, cuando tenemos algo que no está claro, tenemos que recurrir a la fuente para que nos pueda aclarar nuestra mente. Juan, el último de los apóstoles, se levanta en aquellos tiempos y a través de la palabra de Dios recordada en esta tarde, se está hablando la palabra de Dios, se levanta como aquel hombre que vio, como aquel hombre que contempló, como aquel hombre que tocó al Señor Jesucristo. Y algo maravilloso de esto, dice lo que era desde el principio. Esta palabra es muy importante, hermanos. Lo que era desde el principio. ¿Qué era? El mensaje del Señor Jesucristo. La vida, sus obras, sus palabras, sus mensajes, su muerte, su resurrección. El evangelio eterno, lo que era desde el principio. En otras palabras, hermanos, el evangelio de Dios no cambia. Es único a través de los tiempos. No puede ser y no es influenciado por pensamientos e ideas de hombres que tratan de tergiversar el evangelio del Señor. El evangelio del Señor es el mismo, hermanos. En el tiempo que Juan predicó, en el tiempo que el apóstol Pablo predicó, y a través de los años, la palabra de Dios es constante. Amén. Juan se levanta como el testigo de Dios y les dice lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? Nuestro Señor Jesucristo. El verbo de vida, la palabra de vida. Y Él da más información acerca de esta palabra, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó.
Hermanos o amigos, si tú tienes duda en tu corazón dónde vas a encontrar la vida eterna, el apóstol Juan es la respuesta. Y te dice que él fue el testigo ocular, él vio, él testificó, él contempló acerca del verbo de vida. Y la vida eterna, dice, el verbo de vida se hizo hombre, se manifestó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Amén. Si tienes alguna pregunta, alguna duda en tu corazón, ¿dónde puedo encontrar la vida eterna? El apóstol Juan te dice, yo soy testigo de primera mano, yo lo vi, yo lo contemplé, yo toqué su rostro, yo fui, yo estuve a su lado cuando el Señor estaba muriendo en la cruz del Calvario. Yo fui aquel a quien el Señor Jesús le dice, hijo, he aquí tu madre. Él puede decir, y él podía decir con toda seguridad, que el mensaje del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo es el verbo de vida, que es el verbo de vida. Y aquella vida, dice, se manifestó y la hemos visto. Y eso testificamos. De eso yo doy testimonio, dice Juan, de esto yo predico, de la vida eterna en Cristo Jesús, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Hermanos, uno de los grandes, de la manera como el enemigo ha tergiversado la palabra de Dios a través de toda la historia, una de las grandes mentiras fue y es que Dios se sigue revelando a través de nosotros. A través de su Espíritu sigue dando revelación que se puede dar, que se puede añadir a lo que la palabra de Dios dice. Que todavía Dios sigue dando más información que no está contemplada en la Biblia. Y que esa información se complementa a lo que la palabra de Dios dice. El apóstol Juan dice, eso es mentira. Porque el evangelio de Dios es una cosa, hermanos, es el mensaje acerca de nuestro Señor Jesucristo, del verbo de vida que vino a morir por nuestros pecados. Y ese es el mensaje que predicamos, hermanos. Amén. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios, hermanos, es el evangelio del Señor. Dice el versículo 3, lo que hemos visto y oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos oído, eso os anunciamos, el evangelio del Señor. Amén. Y fíjense lo que dice, ¿para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Hermanos, no puede haber comunión con el Señor Jesucristo si no hay una relación personal con Él. No puede haber comunión con el Señor Jesucristo si no entregas tu vida al Señor. No puede haber comunión con el Señor Jesucristo si no escuchas el verdadero mensaje de salvación a través de la sangre preciosa que el Señor Jesús derramó en la cruz del Calvario. No puede haber comunión con el Padre si es que solamente atendemos un evangelio falso con el cual nos sentimos confortables, con el cual nos sentimos contentos porque no nos demanda arrepentimiento, no nos demanda entregar nuestras vidas al Señor Jesucristo. Y el apóstol Juan nos dice acerca de ese verbo de vida, les anunciamos. Acerca del evangelio del Señor Jesucristo, de su muerte en la cruz, de eso yo les predico. ¿Para qué? Para que puedan tener comunión con nosotros. Y nuestra comunión, dice Juan, no es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La palabra de Dios bien clara dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, el que no cree en el Hijo no tiene la vida. Hermanos, vuelvo a repetir este testimonio del apóstol Juan, de primera mano de un hombre que vivió en los días del Señor Jesús. Se está levantando hoy en día y les estoy predicando de esto, que solamente hay salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. No puede haber comunión
con el Padre si no hay comunión con el Hijo. Hermanos, si no tenemos una relación personal con nuestro Señor Jesucristo, no podemos tener comunión con el Padre. Versículo 4 dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando entendemos el verdadero evangelio del Señor Jesucristo, produce en nosotros gozo, porque podemos tener comunión con el Padre. Cuando, hermanos, entendemos la persona del Señor Jesucristo tal como la palabra de Dios lo dice, el Cordero de Dios, el Verbo eterno, que vino al mundo a derramar su sangre para salvarnos, podemos tener comunión y podemos experimentar el gozo. El mundo no lo puede hallar. Podemos tener muchas posesiones materiales, podemos tener muchos bienes, podemos tener posición social, pero nunca podemos tener el verdadero gozo que solamente lo podemos encontrar en el Señor Jesucristo. Y cuando tenemos comunión, hermanos, con el Padre, es un gozo que no hay manera de cómo explicarlo. Por eso es que podemos entender cómo hombres y mujeres de Dios están pasando por tribulaciones, pero en medio de la tribulación dan gloria y honra al Señor. Es algo que no entendemos. Es algo que no se puede contemplar con una mente humana. Solamente un corazón transformado, solamente un corazón que está en comunión con el Padre puede entender por qué esa persona experimenta gozo aún en el momento más difícil que puede estar pasando. Porque tiene comunión con el Padre. Porque sabe que estamos en este momento, en este mundo, como peregrinos, dice la palabra de Dios. Porque nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. Nuestro gozo está en el cielo, hermanos, y el Señor Jesús ya lo compró. Cuando entendemos, hermano, eso, cuando nos apropiamos de esa gran verdad que dice la Biblia y podemos tener comunión con Dios, podemos experimentar el verdadero gozo que el Señor nos dice. En estos primeros 4 versículos el apóstol Juan se presenta como el testigo fiel, como aquel hombre que formó parte del círculo íntimo del Señor. No solamente fue él uno de los 12 apóstoles, sino que dentro de los 12 apóstoles él fue uno de los 3 más cercanos al Señor Jesucristo, junto con Jacobo y Pedro. Él estuvo cerca del Maestro, él pudo contemplar, él pudo ver, él escuchó, él vio en el huerto de Getsemaní, él estuvo presente. Cuando todos los apóstoles, todos los discípulos del Señor lo abandonaron, cuando el Señor estaba siendo crucificado, él estaba al pie con María y María Magdalena. Cuando el Señor Jesús le dice: hijo, he ahí tu madre. Se presenta como este testigo verdadero y dice: el testimonio que yo doy acerca del verbo de vida es un testimonio cierto, es verdadero, para que ustedes puedan creer. Y estos primeros versículos nos llaman al arrepentimiento, nos llaman a la salvación. El apóstol Juan está apelando a nuestros corazones y diciendo: si no tienes un verdadero entendimiento de quién el Señor Jesucristo es, no puedes tener comunión verdadera con el Padre. Si en tu mente tienes la noción de Cristo como aquel vino a este mundo y Él murió y Él es bueno, Él nos va a perdonar. No importa lo que yo haga en mi vida, no importa mi decisión que yo haga, Él va a perdonar. Si tienes esa idea del Señor Jesucristo, tienes una idea equivocada. Porque la palabra de Dios dice bien claro que el verbo de vida, el Señor Jesucristo, vino a este mundo para morir por nuestros pecados y en Él no hay pecado. Y Él no permite, hermanos, que nosotros tengamos un pecado no arrepentido. Vamos a leer la otra parte del pasaje. Dice: este es el mensaje que hemos oído. Continúa Juan. Este es el mensaje que hemos oído y os anunciamos.
Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. La palabra luz en la Biblia tiene muchas connotaciones, pero una de ellas se refiere a luz, se refiere a la verdad, ¿verdad? Al conocimiento, a lo que es cierto, a lo que es verdadero. Y la otra idea de luz en la palabra de Dios es de pureza, de santidad. Cuando el apóstol Juan dice Dios es luz, está diciendo que Dios es cierto, que Dios es veraz, que Dios es santo y puro. Él empieza esta segunda parte de su mensaje presentándonos a quien nosotros estamos sirviendo. Un Dios luz, un Dios cierto, veraz y un Dios santo y justo. Una vez que nos presenta eso, nos confronta a nosotros y nos dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Juan utiliza la palabra, el plural, nosotros, si decimos que tenemos comunión con Él. Hermanos, si tenemos un Dios santo, un Dios puro, un Dios veraz, y nosotros profesamos y decimos que tenemos comunión con este Dios santo, pero realmente nuestro andar, nuestro vivir no refleja, es diferente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mentimos. Mentimos. No practicamos la verdad. No está aquí diciendo en ningún momento que el cristiano no peca, ¿verdad? Pero escuche lo que dice la palabra de Dios. Si decimos que tenemos comunión y andamos, es decir, la palabra andamos es en el presente continuo, un estilo de vida, de vivir en tinieblas, un estilo de vida de vivir completamente ajeno a lo que la palabra de Dios dice. Si nosotros estamos haciendo eso, nos estamos engañando nosotros mismos. Por eso es muy importante. Por eso es que el apóstol Juan mencionó la primera sentencia, la primera cláusula dice: Dios es luz. No hay ningunas tinieblas en Él. Si nosotros, hermanos, tenemos un estilo de vida que no está de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, algo está mal. El Señor nos dice que nos estamos engañando a nosotros mismos. Y miren lo que dice la segunda parte: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si andamos en luz, si nuestra vida, nuestro modo de vivir, diario de vivir, es tratar de agradar al Padre, vivir en comunión con el Padre, ¿qué dice? Tenemos comunión unos con otros en la iglesia, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué está dando a entender el apóstol Juan? Si tú estás viviendo en luz, significa que no estás pecando, eres un santo. No vas a hacer ningún pecado, significa que ni siquiera vas a pensar algo malo, ni siquiera vas a actuar o pensar algo malo. No significa eso. Fíjense, si andamos en luz, si andamos en comunión con el Padre, tratando de agradarle, leyendo su palabra en comunión con Él, ¿qué es lo que va a pasar? Como Dios es luz y estamos tratando de agradarle al Señor en algún momento en nuestro caminar diario,
la luz nos va a reflejar a nosotros nuestra oscuridad y nos va a llamar al arrepentimiento. Por eso es que ahí dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuando andamos en luz significa cuando andamos el deseo de querer servirle al Señor. Cuando aún a pesar de nuestra carne débil, de nuestro carácter que tenemos, de nuestra manera de ser, pero queremos: Señor, quiero servirte, quiero agradarte, ayúdame en este día a servirte, y estamos buscando del Señor su palabra de Dios. Su luz nos va a hacer reflejar, nos va a hacer ver nuestro error y nos va a llamar al arrepentimiento. Y es ahí donde la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Porque si no reconocemos nuestro pecado, hermanos, el Señor no nos va a perdonar. Fíjense lo que dice más antes. Si decimos que no hemos pecado, es decir, aquella persona que se está engañando y dice que tiene comunión con el Padre, pero se está engañando. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero dice 9, si confesamos nuestros pecados. Hermanos, el andar en comunión con el Señor Jesucristo, con Dios Padre, andar en luz, no significa que no vamos a pecar. Pero significa que tenemos un corazón dispuesto a servirle, tenemos un corazón dispuesto a obedecerle, pero podemos caer. Pero dice el Señor, en ese caminar con Él, en ese caminar con el Señor, si hemos caído, dice el Señor, si confesamos ese pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Por último, dice la palabra de Dios: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Como ustedes han podido darse cuenta, los primeros versículos del 1 al 4, el apóstol Juan se presenta como el testigo, como aquel hombre que tiene toda la autoridad para decirse: mi testimonio es verdadero porque yo he visto al Cordero de Dios. Y es una invitación para toda persona que no conoce al Señor Jesucristo. Y les está diciendo que Él es el testigo del verbo de vida para que puedan tener comunión con Él. Y nos está diciendo la palabra de Dios que no hay comunión con el Señor si no confiesas tu pecado a Él, si no te arrepientes, si no entregas tu vida al Señor, si no le entregas tu vida, tu corazón al Señor. Y para nosotros, los últimos versículos del 5 al 10, para aquellos que decimos que tenemos comunión con el Señor, estamos deseando servir al Señor, pero le hemos fallado al Señor, una invitación a arrepentirnos, a confesar nuestros pecados. Y algo maravilloso que dice la palabra de Dios, dice: y Él lo va a hacer, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo les invito, hermanos, que puedan cierren sus ojos. Vamos a orar en esta tarde. Señor Dios Santo, gracias por esta tarde, Señor, que hemos tenido. Gracias, Señor, por tu pueblo, Señor, que se ha reunido en esta tarde para alabar tu nombre y escuchar tu palabra. Y pido, Señor, si hay una persona que no conoce a nuestro Señor Jesús y ha escuchado el mensaje, que tu palabra dice que solamente nuestro Señor Jesús es el verbo de vida, pueda, Señor, abrir su corazón y recibirlo. Si hay aquí una persona que no conoce al Señor Jesús y Dios ha tocado su corazón y quiere entregarle su corazón al Señor y decir: Señor, gracias por morir por mí en la cruz, yo le invito a levantar su mano. Yo le invito a levantar su mano.